Bienvenidos, esta va a ser la primera entrega del podcast que estamos produciendo desde la carrera de comunicación. Estamos en el laboratorio de comunicación transmedia, el laboratorio 45, y desde ahí comenzamos un encuentro con algunos colegas docentes de la universidad, docentes investigadores de la universidad, que en este espacio nos van a contar un poco qué es lo que están haciendo, tanto en aula como en sus investigaciones, y vamos a tener la oportunidad de dar a conocer los proyectos y las iniciativas de nuestros docentes. Tengo el gusto de ser acompañado por Valentina Lora, que es una de las estudiantes de la carrera de comunicación y que a lo largo de esta serie de entrevistas me va a acompañar para dialogar con los profes. Valentina, bienvenida. Gracias, Andrés. Bienvenidos sean todos al podcast del Laboratorio 45. Mi nombre es Valentina Lora. Estoy cursando mi segundo semestre en la carrera de comunicación y hoy tenemos el agrado de estar con Juan Cabrera, que es un destacado académico y especialista en urbanismo. Bien, Juan, nosotros sabemos de tu trayectoria, pero queremos que nos cuentes un poquito. Tú eres docente titular en la universidad, en la carrera de arquitectura principalmente, también en posgrado, y eres director del Centro de Investigaciones en Arquitectura y Urbanismo de la universidad. Quizás nos puedes contar un poquito qué es lo que hacen desde el centro, y después nos puedes contar un poco también cómo te llegas al urbanismo, por qué te apasionas por eso. Yo sé que tú eres arquitecto y sociólogo, y es justamente los dos oficios que deberían pensar algo que nos importa tanto, que es como organizar las ciudades, ¿no? Listo. Hola, buenas tardes, buenos días, ahora que se transmita esto. Gracias, Andrés, por la invitación, gracias, Valentina, por el espacio y por esta conversación. Sí, yo soy quien dirige por el momento el Centro de Investigación en Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad, y que es básicamente un centro que hace más o menos 10 y tantos años, 17 creo, que nació precisamente para promover la investigación en el campo de la arquitectura, el urbanismo, la ciudad, el territorio, etc. Y en la actualidad, desde el año 2017, como el espacio, el centro de investigación se reactiva un poco para trabajar principalmente en temas urbanos, dada la formación que yo tengo. Digo la formación que tengo porque he podido, gracias a la vida, estudiar un doctorado en urbanismo en Bélgica, en Liège, hace ya varios años. Concluí el doctorado en el año 2014, 15, y desde ese momento, pues, llego casi inmediatamente a la UPB a trabajar en el Centro de Investigaciones. Entonces, tú también has hecho un postdoctorado, ¿no? Normalmente un postdoctorado es evidentemente un proyecto de investigación en concreto, también en Bélgica, ¿no? En la Universidad de Bruselas y en la de Liège también, ¿no? Claro, sí, gracias, Andrés. He tenido la posibilidad de hacer dos postdoctorados, dos estancias postdoctorales entre el 2019 en Bruselas y el año pasado, parte del 2022 y del 2022 estuve en Valencia, en España. Entonces tengo dos experiencias postdoctorales en campos también del urbanismo. Y bueno, ¿cómo llegamos al tema urbanístico? Yo soy de formación, digo, arquitecto. Y cuando entré a arquitectura, yo estaba muy vinculado con las artes. Una vez me decían que la arquitectura era arte, entonces me metí a estudiar arquitectura. Pero en medio del camino me encontré que la arquitectura, por lo menos como se enseñaba en mi universidad, en la Hans Simon, no era tan artística que digamos. Y claro, a mitad del camino fue una frustración, pero gracias a la vida encontré la ciencia social que me permitió adentrarme, meterme en el campo de la ciudad, del territorio, del urbanismo, etc. Y eso de alguna forma cambió mi camino y me metí a estudiar sociología, por ejemplo, porque descubrí que a través de la ciencia social podía comprender un poco cómo funcionaban las cosas, la ciudad, la gente en la ciudad, etc. Y eso hizo que me metiera, digamos, a trabajar temas urbanos. Y, por ejemplo, cuando te fuiste a hacer tu postdoctorado a Bélgica y además, creo que existe realmente una diferencia muy grande entre lo que es Bolivia y países y el mundo y San Carlos, ¿no? ¿O cuál crees que es la diferencia grande que hay? Hay muchas diferencias, pero también hay muchísimas similitudes, ¿no? Todos somos occidentales, o sea,
todos me refiero a América Latina, ha sido colonia de Europa, básicamente, lo mismo que Estados Unidos, Centroamérica. Entonces compartimos religión, compartimos muchos valores, compartimos inclusive paradigmas. Si nosotros nos ponemos a pensar en las ciudades, el tipo de ciudad que apostamos desde el urbanismo en América Latina es el tipo de urbanismo que se ha inventado, entre comillas, en Europa. Y de alguna forma nuestro paradigma, con el que no estoy de acuerdo, es Europa. Y en ese marco cada día somos más parecidos. La religión nos ha hecho a todos muy similares. La lengua nos ha hecho muy similares. Los latinos en general somos relativamente similares. Cuando digo similares, si comparamos con los asiáticos, con los orientales, con los árabes, con los africanos, etc. También hay matices. Entonces sí, evidentemente hay muchas similitudes en ese sentido, pero a nivel urbano, por ejemplo, si quieres ver la ciudad, también somos similares. Y en nuestro escenario vivimos más felices, estamos mucho más contentos, tenemos cosas mucho más accesibles, nuestras ciudades son mucho más vivibles, digamos, que algunas europeas, pero creo que estamos más contentos. Interesante. Bueno, justamente ahora estás comenzando a colaborar mucho con países latinoamericanos, bueno, ya hace varios años. Y hacen proyectos de investigación, pero también estás dando clases. Sé que vas a tener pronto una estadía en Colombia, ya se estaban en Colombia, vas a estar en Brasil. Justamente generar esta red, o sea, porque Valentina te preguntaba las relaciones con Europa, esos espacios de encuentro con otros países latinoamericanos, espacios para pensar, porque al fin y al cabo las ciudades latinoamericanas tienen mucho en común, pero también los académicos latinoamericanos tienen mucho en común. ¿Qué luces y qué sombras te están dando este tipo de relaciones, digamos? ¿No? O sea, ¿qué estás descubriendo y qué te está decepcionando de estos procesos de trabajo en otras ciudades latinoamericanas? Yo creo que decepcionando casi nada. Yo creo que están nutriendo mucho mi proceso dirigido a la enseñanza, etc. Es interesante ver que en el resto de la región, en América Latina, hay algunos avances mayores en términos de conocimiento, de investigación, de reflexión sobre cómo funcionan las ciudades, cómo funciona el espacio, cómo funciona el territorio latinoamericano. Porque decía, Valentina preguntaba bien cuáles son las diferencias. Somos similares, pero al mismo tiempo somos diferentes, en el sentido de que aquí tenemos otras lógicas de comprender el espacio, de vivir el espacio, no muy diferentes, pero medianamente alejadas, digamos, a las europeas que son nuestros modos. Entonces creo que con los grupos que trabajo, por ejemplo, discutimos las de, de vida en América Latina, las configuraciones del espacio, cuestionamos totalmente la lógica esta de la planificación o del diseño urbano que viene de Europa, que por supuesto está bonita, es interesante, es efectiva, pero no necesariamente es aplicable en todos los sentidos en este contexto, ¿no? O sea, alguna vez me preguntan estudiantes, chicas, chicos, por ejemplo, si queremos estudiar urbanismo, desarrollo, etc., ¿dónde podrían estudiar? Y lo que yo he comprobado los últimos años es decir, vamos a estudiar en América Latina. Si quieres vivir en América Latina, estudia en América Latina. Porque yo he tenido la posibilidad de estudiar en Japón, en Inglaterra, en Bélgica, etc. Por ejemplo, desde Japón, nada de lo que he aprendido en Japón es aplicable a Bolivia. Porque son otros planetas. La experiencia de vida maravillosa. Y pasa algo similar en Europa, ¿no? Por ejemplo, el año pasado yo estuve dando clases en Valencia, en la Universidad Politécnica de Valencia, en una maestría, mientras hacía el doctorado. Y era interesante porque tenía más o menos 70% de estudiantes latinoamericanos. Entonces era interesante, 30% de europeos y el resto de americanos. Pero lo que se enseñaba allá, y lo que se enseña en España, y eso que España es mucho más cercano a nosotros que en Finlandia, es sobre el modelo europeo, y no se reflexiona la realidad latinoamericana. Entonces cuando el chico o chica va a estudiar una maestría, por ejemplo, en Europa, vuelve y hay un nivel de frustración importante en el sentido de que no logra aplicar las cosas que están allá aquí. Entonces, en los estudios urbanos latinoamericanos, básicamente estamos reflexionando eso y cuestionando y planteando alternativas. O sea, desde la idea de pensar que la ciudad está desorganizada, está muy bien, o desordenada, mejor dicho, es una mirada eurocéntrica. Como yo digo que lo europeo esté malo, bueno, es una forma de ver. Pero, por ejemplo, nuestras ciudades son altamente organizadas, altamente ordenadas. No se imaginan el nivel de orden que tenemos en nuestras ciudades.
orden vinculado con el mercado, por ejemplo, la libertad del mercado. Toda la ciudad, toda nuestra ciudad está súper bien organizadas. Ahora, el detalle es que no están organizadas necesariamente para el fin correcto, para bien colectivo, para intereses colectivos, sino hay organizaciones a nivel corporativo, individual, etcétera, que entran en conflicto y nos cuestionan, ¿no? Entonces miran el transporte es un tema que trabajando en los últimos años. El transporte boliviano, cochabamino, es maravilloso en términos de accesibilidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo con 2.50, 2 bolivianos, 4 bolivianos, puedo llegar de la punta del cerro en Vinto hasta la otra punta del cerro en Sacaba. Y puedo ir con mis gallinas, con mi mochila o con mi aguayo, puedo llegar sin ningún problema. O sea, puedo llegar, por ejemplo, en Cochabamba, a máximo 5 minutos de cualquier cochabambino metropolitano existe una línea de transporte. Máximo 5 minutos. Y máximo a 4 cuadras hay una línea de transporte. Entonces es súper accesible y súper eficiente en términos de accesibilidad. Ahora, evidentemente, el taxi micro puede ser un poco incómodo, puede estar apreto, puede estar como una sardina, evidentemente, pero puedo llegar a cualquier lugar. Ustedes piensen en el Puma Qatari de La Paz o el teleférico, pensemos en Europa o en Estados Unidos. Yo no puedo entrar al teleférico con mis gallinas, con mi aguayo y con mis cosas, y además lo va por todo lado. Entonces, el transporte que tenemos, por ejemplo, es interesante porque me lleva hasta donde yo quiera. Y en ese sentido es súper interesante. Y comprender ese tipo de fenómenos sirve para no pensar en que la solución del transporte se va a dar poniendo un tren. Hay un tren que está aquí a 2 cuadras, a 1 cuadra de nuestra universidad, pero por ejemplo, 0.02% de los desplazamientos que se hacen cada día en Cochabamba, casi 2 millones de viajes, 0.02% se hacen en tren. Nada de nada. Yo puedo entender, precisamente es porque hay una comprensión muy chiquita del fenómeno del transporte, ¿no? Hay una mirada mucho más estética del escenario urbano, digamos, que se ve feo porque hay mucho turista, de acuerdo, estamos de acuerdo, que no se ve muy bonito, pero al interior hay otra serie de lógicas que hay que comprender, y eso estamos discutiendo en América Latina. Entonces esto se replica en Perú, se replica en Venezuela, se replica en Colombia, entonces la idea es discutir eso y después tratar de incluir en el sector público y en un sector académico para eso. Y en la UPB, mucho de eso estamos enseñando, ¿no? O sea, por suerte, es una cosa maravillosa que tiene la UPB, es de que mucha de la investigación que hacemos se transmite en aula, ¿no? O sea, no todo viene de libro X y Z, sino estar ahí. Tú trabajas mucho con estudiantes en tus investigaciones urbanísticas, digamos, ¿no es cierto? De hecho, los llevo a las OTBs a hablar con los directores, y les proponen proyectos, qué sé yo. ¿Cómo es esa experiencia? Porque a veces, más estas generaciones son como generaciones que vienen un poco aisladas de ciertas realidades. Yo creo que es una experiencia para todos buena, ¿no? A ver, lo que hago, por ejemplo, con chicos de Urbanismo 4 es que la gente, los chicos, chicas de UPB, tienden a utilizar mucho el coche privado, ¿no? Y una gran cantidad de coches privados. Y hay mucha gente que nunca, entre comillas, ha subido un truqui. Entonces, el ejercicio que hago, por ejemplo, es que tú sales de tu casa y te subes al trufi, al taxi truco, al micro, que sea. Hacen viajes de punta a punta y estudian los 2 barrios de la P. Estudian los barrios en términos sociales, espaciales, ambientales, de transporte, económicos, mercados de la tierra, etcétera, y se ponen a hablar con la gente. Y después de tratar de utilizar un poco la antropología, sobre la referencia a métodos antropológicos para acercarse a la población, pueden empezar a intentar plantear cosas de forma colectiva. Entonces muchos chicos, chicas terminan súper contentos, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, el trabajo que hicimos fue en 2 barrios. Un barrio aquí al sur de la UPB, en barrio OTB La Paz, y este barrio que llaman Villa Cariño, barrio de los moteles. Fue súper interesante porque, claro, empezó a comprenderse cómo funcionan los barrios y alrededor les hizo propuestas. A ver, entre paréntesis, por ejemplo, el barrio de los moteles es súper interesante, más allá del estigma que pueda tener un motel, todos los moteles están en acuerdo con los vecinos, cofinancian la seguridad del barrio,
hay acuerdos de gobernanza, una serie de cosas que la misma población está haciendo para, por ejemplo, obtener un barrio medianamente seguro ante la ausencia de la policía, ante la ausencia del Estado, etcétera. Entonces la gente no lo. Y cuando yo comprendo eso, cuando el estudiante comprende eso, claro, ya puede empezar a plantear, a coadyuvar junto con la gente cosas súper interesantes. Entonces, muchos chicos salen súper contentos. En el barrio de aquí, del sur de UPB, por ejemplo, se hizo un trabajo y al final se cerró casi como una fiesta, en el sentido de que se hizo unas propuestas participativas sobre lo que la gente necesitaba y la dirigencia al final vino al UPB, entregamos los trabajos, las maquetas, los planos que se había hecho junto con ellos. Y los señores venían con sus guirnaldas de flores, con sus regalos para los estudiantes. Entonces, y mucha gente terminaba llorando. O sea, llorando de emoción. Muchos chicos, chicas decían, qué interesante haber tenido la posibilidad de trabajar con la gente. Ahí, por ejemplo, en otro barrio les decía de los moteles, había gente que venía aquí a la universidad a reclamar porque los chicos habían hecho encuestas y no habían llegado a encuestarles a ellos. Y entonces, que era importante. Entonces, la experiencia creo que de los estudiantes es súper interesante, ¿no? Un poco es de pisar tierra. Y además quita el estigma, ¿no? Hay mucho estigma de que la periferia, el barrio del sur o del extremo, no sé qué, son complicados. Cuando estás ahí te das cuenta de que inclusive hay lugares con la gente están bien y amable. Pues, o sea, yo creo que eso es algo muy importante y que debería no solo ser de arquitectura, o sea, poner a más carreras, porque algo que yo siempre digo es que nosotros opinamos desde nuestro privilegio, ¿no? Claro. Porque somos personas súper privilegiadas, o sea, si preguntas a todos los que están por lo menos en comunicación, todos hemos salido de colegios privados, todos tenemos buena vida, todos, o sea, es una realidad totalmente diferente, ¿no? A la que se vive. Entonces, yo siento que eso es un punto muy importante que debería aplicarse no solo en la arquitectura, sino en todas las carreras, porque así hasta nuestro pensamiento cambia, o sea, todo es diferente, ¿no? Entonces me parece algo súper interesante que no había escuchado nunca, yo no sabía que de eso en la universidad, recién ahorita estoy informando, pero me parece súper genial, la verdad. Entonces, los chicos hacen videos, hacen TikToks, tenemos otro canal de mi materia, por ejemplo, Urba UPD, ahí en YouTube, y van a encontrar ahí varias cosas, ¿no? Pero los chicos hacen. Claro, y lo que intento es abordar, a ver, es que les decía, los arquitectos nos malformamos y bien formamos al mismo tiempo, digamos, con un modelo de ciudad europea, organizada, limpia, bonita, no sé qué, etcétera, que por supuesto es una maravilla, entendemos este movimiento, pero su ciudad, es la ciudad, o son las ciudades europeas que ojalá hubiéramos logrado copiar en algún momento, pero no se lograron. Entonces, hay una ciudad, un espacio urbano con características diferentes que hay que comprenderla y vivirla. Entonces, lo que hacen los chicos desde urbanismo 1, que es donde empezamos a ver la ciudad, trabajar en esto que se llama informalidad. Todos los países latinoamericanos tienen niveles altos de informalidad y Bolivia, junto con Perú, son los campeones mundiales de informalidad. ¿Qué tienen por informalidad? Es un problema económico, pero en el ámbito urbano es finalmente toda esa ciudad que se construye al margen de la norma, al margen de la planificación. Y estamos hablando de un 83% de la ciudad boliviana que es informal. Entonces, lo formal es la excepción, lo informal es el común denominador. Si yo formo, entre comillas, si nosotros formamos un chico para el 17% del mundo, digamos, estamos, entre comillas, formando gente miope, en el sentido de que no logra ver la realidad. Entonces, desde el urbanismo adelante, siempre están en barrios, encuestando, trabajando, escuchando, etcétera, porque la idea es que si algún día, hipotéticamente, uno de los chicos, o es el presidente, o es el gobernador, o es el dueño de la empresa, no sé qué, sepa que hay otras, que al final tu país es un país totalmente informal. Y la ciudad, siempre ha sido una ciudad que ahora llamamos informal. Recuerden los pasajes de la Biblia, donde Jesús va a votar ahí a la gente que está fuera del templo, ¿no? Imagínense cómo en términos espaciales esa ciudad donde Jesús va a votar a todos, como es el comerciante. Verá lo que tenemos en la cancha.
Y de hecho, como decías, claro, la ciudad europea, todo ordenado y qué sé yo, cuando uno revisa un poco ese orden, siempre por detrás hay desplazamientos de poblaciones que vivían en ciertos sectores para poder hacer tu hermosa avenida, tu hermosa iglesia, no sé qué. Hay como una violencia por parte del Estado para hacer esa ciudad linda, bonita y que parece muy limpia. Evidentemente, digamos, muchas veces nuestras ciudades son desordenadas, pero tienen una suerte de vitalidad. Y hay algo que me parece muy interesante lo que has planteado, y es en cómo necesitas una mirada interdisciplinar. O sea, tú a tus chicos que en principio son arquitectos, les das herramientas etnográficas, que eso puede venir más de la sociología o de la antropología. Evidentemente, tienen un cierto tipo de miradas. Ahora, como tú mismo dices, para comunicar tienen que hacer contenido comunicacional. O sea, ¿cuán importante crees que es para los profesionales del futuro, como la Valentina, cuán versátiles tienen que ser para este tipo de mercado laboral y de vida a la que se van a enfrentar? Totalmente versátil, ¿no? Por lo menos entender de cuestiones sociales, económicas, culturales, etcétera, que les ayude a comprender los fenómenos y no tener una mirada tan cerrada. O sea, en la U, claro, yo tengo Urbanismo 3, que es básicamente economía urbana. Porque todo fenómeno, póngase a pensar, cualquier intervención que hacemos en la ciudad, desde hacer un puente, hasta asfaltar una calle o hacer una placita, lo haga el Estado o lo haga la población, está impactando en los valores de la ciudad. Y cuando yo estoy haciendo una plaza, por decir, por más chiquita que sea, estoy automáticamente definiendo quién gana y quién pierde en términos económicos. Entonces, si no comprendemos ese tipo de cosas desde la economía, a través de la sociología, a través de la arquitectura, claro, hay una miopía importante, ¿no? Una crítica personal que yo hago a muchos arquitectos, voy a decir clásicos, arquitectos clásicos, claro, salen muy expertos en el diseño, en el dibujo, pero no piensan en el impacto que, inclusive, definir que por aquí pasa una avenida está generando todo un impactos ambientales, impactos económicos, impactos sociales. Y por supuesto, pues para comprender eso tiene que haber un nivel de conocimiento integral importante. Algo que me hace pensar, no sé si han visto en Corán, sí, en Corán hay las cabañitas, ¿no? Bonitas, pues sí. Creo que eso va de acuerdo con la estética, pero hay una cabaña que han construido siguiendo el caminito, que es como una mansión moderna, así blanca, con estructura. Y no sé si estoy realmente entendiendo bien, creo que sí estoy entendiendo bien, pero por ejemplo, la persona que ha construido esto realmente no tenía la formación sociológica de la que estás hablando, ¿no? ¿Cierto? Porque es un choque, o sea, estás en un espacio que es un campo, donde se supone que son cabañas, te vas a descansar, qué sé yo, y de la nada te choca la mansión ahí gigante, blanca, súper modernista. O me estoy equivocando. O tal vez, no sé, pero tal vez su objetivo era precisamente interpelar. O sea, hacer eso que tú estás haciendo ahí. Claro, el arquitectura es un poco más, voy a decir simple. La palabra no es, pero entre comillas simple, porque estamos hablando de puntos de hechos específicos, ¿no? En este caso, esta persona que había hecho esta mega cabaña blanca, digamos, si ese objetivo es diferenciarse de los otros por X razón, ¿no? Pero cuando hablamos de ciudad ya estamos hablando de colectivos, entonces ahí inclusive hay que tener mucha mayor sensibilidad en términos sociales, etcétera, etcétera. O sea, yo me he metido a estudiar sociología porque durante el tiempo que estaba en la universidad, trabajaba en una ONG y resulta que empezaba a tener responsabilidades para hacer unos proyectos de urbanización, ¿no? En algunas comunidades andinas. Hasta ahorita recuerdo mi momento de luz, voy a decir. Me dicen que haga una propuesta urbana para un pueblo que se llama Japocasa, que está ahí en la carretera Cochabamba-Oruro, ¿no? Y claro, yo como todavía un arquitecto de formación, lo que hacía era cuadricular todo, poner una avenida, una jardinera y todo lo que más o menos me enseña la arquitectura moderna. Pero después me quedé un poco en silencio y dejé de hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque reflexioné y dije, ¿para qué estoy creando avenidas y calles si en todo el pueblo hay un camión? ¿Para qué estoy poniendo lotes fragmentando, etcétera, si aquí la propiedad de la tierra es colectiva?
¿para qué estoy diseñando una jardinera bonita si estamos en plena cumbre donde solo hay paja brava? En vez de dejo entender. Entonces, todo lo que había aprendido en arquitectura no era suficiente para hacer algo diferente, y es más, y estaba contaminando, si es que se había aplicado a mi propuesta, y este espacio de ese territorio. Y entonces ahí, no, desperté un decía sociología. Que fue algún momento a la luz, ahora estoy fascinado mucho a la ciencia social, pero eso es importante. Eso te permite comprender y no tener errores entre comillas, cuando en lugar de como tipo baja cuadricular, poner lotes y poner avenidas para que no es que hay coche. Bueno, como somos esclavos del tiempo, ya hemos visto que con Juan podemos hablar durante horas. Y yo ya lo advertí afuera de cámara, si esto puede alargarse, pero ya listo, se acaba de dar la pauta. Por tanto, ya para la última sección de este encuentro, Juan, y espero que pronto tengamos otro, vamos a hacerse como un cuestionario rápido. Este cuestionario rápido está inspirado primero en el famoso diseño del cuestionario Proust, luego en el cuestionario que hacía Bernard Pivot, y finalmente en el que hacía uno de mis ídolos, James Lipton. Entonces nos vamos a intercalar las preguntas con Vale. Entonces, muchísimas gracias, Juan. Y bueno, y después hacemos un anuncio. Ya. ¿Qué sonido o ruido te encanta y qué sonido o ruido detestas? Me encanta el sonido del agua, detesto de las motos. ¿Por qué del agua? Genera calma. O sea, el sonido del agua goteando, fluyendo, es muy bonito. Las motos las odio. ¿Cuál es tu bolivianismo, la palabra que se usa en Bolivia más te gusta? ¿No ve? No ve. ¿No ve? ¿Qué valoras más de tus amigos? ¿Qué valoro mal en San Pedro? Valoro. Es que hay muchas cosas, pero una cosa que no sé si valoro, me gusta, bueno, que supone valores, por ejemplo, la posibilidad de charlar, la posibilidad de hablar, de comunicar. Y con Andrés, siempre no hablo mucho con Andrés porque estamos en diferentes espacios de trabajo, digamos, pero hablar con Andrés, por ejemplo, siempre es interesante, y eso a él le da un gran valor. O sea, en ese sentido sí, pero después, por supuesto, la presencia, la lealtad, si lo determino, y todo por ahí. Buenísimo. ¿Qué detestas de los demás? ¿Qué rasgo detestas de los demás? Uy, la hipocresía. Odio cuando alguien te sonríe y sabes. ¿Cuál es tu mayor extravagancia? Extravagancia. Sí. Mi mayor extravagancia. De las cosas raras que te gustan. Las cosas raras que me hubo obsesiones, no son muy complicadas. Las cosas raras que me gustan. Maní, creo que eso es súper común. Una cosa rara. No sé. Me dejo ahí abierta esa pregunta. Ya. ¿Qué profesión diferente a la tuya te gustaría ejercer y cuál no ejercerías? O así cuál no. ¿Qué profesión me gustaría ejercer? Yo, si volvería en el tiempo, estudiaría biología y me especializaría en entomología. Etología. Comportamiento animal. O sea, totalmente diferente. Porque la ciencia social he comprobado de que no es suficiente y es un gran invento en América Latina principalmente. Hay un posicionamiento muy parcial de la ciencia social, y creo que para entender a la sociedad, si quieres, hay que estudiar primero el comportamiento animal. Y yo volvería a estudiar biología y ingeniería por biología evolutiva y etología. ¿Y qué no quisiera hacerse? México. ¿Qué te motiva creativa, espiritual o emocionalmente? Me motiva a conocer más. Por esta investigación, o sea, cuando yo descubro algo que no conocía y lo descubro por mis propios medios, es un placer increíble. Entonces creo que esa idea de ir descubriendo solo en mi
que mi trabajo investigativo con los estudiantes es súper interesante y súper satisfactorio. Eso me motiva un montón. Ahí solo como ejemplo. Tenemos a pensar, por ejemplo, que la organización elimina árboles. ¿Cierto? O sea, la organización periférica informal es mala de por sí, entre comillas. Porque además de hacer 20 cosas, entre comillas, malas, elimina árboles. Pero hemos descubierto cuando ocurre de que la organización en Cochabamba, la organización informal, es la que mayor forestación produce respecto a la organización formal. Esa es la gente misma la que Es la misma ciencia, claro. Cuando nosotros comparamos, por ejemplo, sobre imágenes digitales de un cerro, por decirlo, de una zona periférica de Cochabamba, antes de que haya urbanización no había árboles. Y ahora hay. No baja de la calidad de los árboles, pero son un descubrimiento súper interesante y dices, wow, contra todo el discurso, contra la teoría, etcétera, y está pasando en el coche. Entonces, ese tipo de descubrimientos, que estamos trabajando, por ejemplo, con Valeria Connor, una estudiante de RUPD, como que te mueve el tapete. Y es motivo. Y yo había pensado totalmente diferente, ¿no? Entonces, que cuando construyen chao árboles, Y Cochabamba y Argentina de Boliviano. Wow. Bueno, si pudieras cambiar algo de ti mismo, ¿qué sería? Oye, si pudiera cambiar algo de mí mismo, ¿qué cambiaría? Cambiaría mi profesión. ¿cuál consideras que has tenido tu mayor logro? Mayor logro. A nivel personal, mayor logro. Creo que es haber fundado el Instituto de Urbanismo de Bolívar. O sea, sí, ese es mi mayor logro personal y profesional. Hemos organizado un centro de urbanismo hace unos 4 años que se ha convertido en el campo que trabajo en Bolivia y ha sido hiper satisfactorio porque hemos logrado unir a toda la gente, a toda, entre comillas, la gente que trabaja en el tipo de cosas. Yo creo que ese es un logro importante. Finalmente, si el cielo existe, yo sé que tú no crees en Dios, pero si el cielo existe, ¿qué te gustaría que Dios te dijera al llegar a las puertas del cielo? ¿Qué me gustaría que me dijera Dios? Depende de qué Dios. ¿Te quieres saber? Ya este tiempo. Buenísimo. No, muchísimas gracias. Cuando hubiésemos podido hablar muchísimo más, Juan, como ya tiene un centro muy activo, muchísimas publicaciones, está en colaboración con muchas otras instituciones, además desde su centro tienen proyectos que han sido ganadores del torneo plurinacional. Creo que es un lujo para Aeroflot tener un profe como él y un centro que produce todo lo que están haciendo, no solamente por estas cosas que pueden ser como cuantificables, sino por cómo puede afectar a la gente con la que trabajas, sobre todo a tus estudiantes. Agradecerte nuevamente por estar con nosotros, Vale, muchísimas gracias. Entonces, si quieres decir algo antes. No, yo más bien súper honrada de estar aquí porque creo que yo no conocía que la universidad tenía docentes de esa calidad, o sea, con tantas cosas, y realmente no, yo súper agradecida de conocerte, que me estén dando a mí la oportunidad de ampliar un poco más mis conocimientos, porque esto también a mí me ayuda a conocer nuevas cosas, nuevas personas, y nada, súper agradecida también por tu tiempo, Juan, encantada de conocerte, y ojalá estemos charlando pronto. Por supuesto, gracias Valentina, gracias Andrés. Una maravilla estar en este espacio nuevecito de nuestro UPD y súper contento y por supuesto me encontramos otro momento para hablar de biología. Bueno. Bien, muchísimas gracias. Quiero agradecer al bueno de Luis Brun, que está siempre detrás de todas estas iniciativas y que dirige el laboratorio de comunicación transmedia y está encargado de este laboratorio 45. Quiero agradecer también a los estudiantes que nos han estado ayudando en controles, a todos los que están ahí, a Víctor, a Manuel, Laura, a todos. Y bueno, yo me despido, soy Andrés Laguna y espero que nos encontremos la próxima semana. Muchísimas gracias.